Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo, miembro de Happiness Lab, y a mi derecha tengo al equipo de Happiness Lab, que está conformado por Rosario, Ignacio. Pues sí, bienvenidos a este tercer episodio del podcast del Happiness Lab. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, como nos compartió Ricardo, y también tenemos una invitada muy especial que nos va a compartir un poquito de su experiencia. Pero antes que nada, me gustaría mucho que escucharan unas cifras que tenemos de la revista Forbes, que nos aseguran que México es el peor país de la OCDE para formar una familia. Entonces, Nachito, ¿cuál es esa cifra? El ranking Raising a Family Index, elaborado por una firma australiana, mide qué tan adecuada es una nación para criar una familia, para lo cual toman en cuenta 30 factores agrupadas en 6 categorías: seguridad, felicidad, costo, salud, educación y tiempo. Entonces, de acuerdo con el estudio, México es el peor en 3 categorías. ¿Cuáles son esas 3 categorías? Seguridad, salud y educación. Y bueno, para entrar ya de lleno en el tema, me gustaría presentar a nuestra invitada del día de hoy. Nos acompaña Marta Pineda, quien en 2008 tuvo una asignación especial en la Embajada Americana en Bagdad durante tiempo de guerra. Entonces va muy acorde con el tema que tenemos, ¿no?, en este episodio. Ricardo nos apoya a presentar su biografía, por favor. Bueno, Marta Pineda cuenta con 2 décadas de experiencia laboral en el sector público y privado. Recibió entrenamiento tanto en México como en Estados Unidos, Colombia, Brasil e Irak. Actualmente se desempeña como consultora de marketing, instructora empresarial, docente universitaria y conduce el programa On Library Studio, donde conversa con sus invitados acerca de libros de marketing y negocios. Entonces, bienvenida, Marta. Muchísimas gracias, estoy encantada de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Ok, creo que la primera pregunta obligada, que creo que a todos nos interesó desde que nos enteramos. ¿Cómo y por qué fuiste a Bagdad? Pues gracias, mira, es algo bien interesante esta respuesta, porque pues sí, es algo que no es muy usual, ¿verdad?, que tengamos intercambios o acercamientos con esa nación, pero en aquel entonces, pues bueno, yo colaboraba en un departamento de la Embajada Americana y estaba en una transición laboral, es decir, acababa de salir, digamos, un director, y entonces acababa de llegar el otro director, y a veces en ese proceso pues uno tiene que reconfigurar pues hacia dónde quieres que vaya tu carrera, ¿no? Es siempre una oportunidad como que, bueno, ya hice este tipo de actividades, ahora en qué me voy a enfocar, o al menos esos son temas que a mí me interesa pensar, ¿no? Siempre que me voy a acercar a un nuevo proyecto o a una nueva colaboración, pues hacia dónde me va a llevar esto. Y pues bueno, en ese momento, que era justamente en esa transición, como les decía, se acababa de ir un jefe y acaba de llegar el otro, y yo estaba como que, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué cursos voy a pedir para que me autoricen? Y pues vas haciendo tu plan. Y alguien me comentó de que había una vacante para ir a hacer una misión especial, como decía ahí. Esa misión consistía en reactivar la oficina de mi departamento que estaba allá en Bagdad, y cuando yo estaba leyendo la descripción, y era casi lo mismo que me tocó hacer cuando yo entré por primera vez al puesto que desempeñaba, ¿no? Que me tocó echar a andar una oficina desde cero, tener que implementar procesos, tener que entrenar a otro personal para que los adopten y pues se lleve a cabo todo, ¿no? Entonces yo lo leí y dije, pues eso está fácil, eso ya lo hice. ¿Qué tan difícil podrá ser, no? Simplemente pues es en otro país, pero bueno, por supuesto representa una oportunidad de tener una experiencia nueva, y yo inmediatamente respondí que yo quería ir. y pues bueno, el resto es historia. Ya fui y ya volví también, ¿no? Entonces, pero fue un desafío laboral que se me presentó en ese momento, y me resultó irresistible. Dije, yo quiero estar ahí.
Tomando como referencia tu experiencia en Bagdad, ¿cómo se cultiva la felicidad en una zona de guerra, ¿no? La felicidad laboral. ¿Cómo le haces para automotivarte a seguir siendo feliz, pues, en un ambiente un poco hostil? Claro. ¿Cómo? Fíjate que eso es un tema también que a mí me resultó muy interesante, incluso cuando estaba yo en el proceso de irme para allá, les soy sincera, no es que no sabía, o sea, tenía perfectamente claras las implicaciones de estar en un lugar de guerra, pero no tenía una idea de cómo pudiera ser un ambiente laboral en zona de guerra, ¿no? Yo dije, bueno, pues seguramente hay gente, pues, ocupada, que urge que se hagan las cosas, porque eso fue parte de lo que me transmitieron a mí, como que necesitas ir a hacer esto y urge y tienes que hacerlo rápido pero la verdad yo no pensé en temas del ambiente laboral, no iba pensando en eso. Iba totalmente concentrada en realizar lo que tenía que hacer y para mí resultaba mucho más interesante conocer con qué tipo de gente iba a estar colaborando, ¿no? No sé, por ejemplo, conocer personas que venían de otros continentes también, ¿no? O sea, ahí convergían personas que venían de diferentes países, cada quien venía a hacer alguna misión en particular, entonces a mí eso me resultaba mucho más interesante de lo que sea que estuviera sucediendo ahí a nivel geopolítico, ¿no? Entonces, pero sí, había sus desafíos en cuanto al tema de la felicidad. ¿Por qué? Porque te encuentras a miles de kilómetros del lugar donde vives, estás fuera de tu entorno, no estás con tu familia, para muchos pues no estás a lo mejor, es diferente en un día laboral normal porque vas, trabajas y regresas a tu lugar, ¿no? Entonces aquí no había ese cierre, digamos, ¿no? O esa separación entre el trabajo y tu vida personal. Realmente estabas trabajando ahora sí que 24/7, ¿no? O sea, aunque te retirabas de la oficina, te estaban llegando mensajes, estabas pues realmente inmerso todo el tiempo y para muchas personas sí resultaba muy estresante. Me tocó ver personas ahora sí que pues sí, estresadas, irritables. Me tocó ver personas también por otro lado, en el otro extremo, deprimidos, ¿no? Quizás no lo externaban, pero se notaba que quizás estaban siendo, no sé, un poco indiferentes a los estímulos del exterior, ¿no? O sea, podías observar todo el espectro, ¿no? De personas que quizás estaban motivadas o cansadas o irritables, pero hubo algo en particular respondiendo a tu pregunta, Rosario, que yo pude notar. Las personas que estaban enfocadas no nada más en lo que estoy o en lo que estoy haciendo aquí, sino en el por qué estoy aquí, creo que tenían una gran diferencia en su actitud. O sea, había personas que quizás hablaban de, bueno, mi familia, mi casa, no estoy allá, y ay, mi esposa me habla, no lo puedo resolver, y pues había muchos motivos para estar preocupados, pero también había muchos motivos para tener esperanza, ¿no? Me tocó, por ejemplo, conocer personas que me decían, no, pues yo estoy contento de estar aquí porque gracias a esta asignación voy a terminar de pagar mi casa, o gracias a esta asignación voy a poder mandar a mis hijos a la universidad, o gracias a esta asignación. Entonces, eso fue un común denominador en quienes yo considero que tenían una mejor actitud ante la adversidad, ¿no? El tener un motivo, un propósito, era la diferencia entre el día a la noche, ¿no? Estados de ánimo, era la diferencia, ¿no? Tenerlo presente, ¿por qué estás ahí? Y una vez que tú tienes presente por qué haces lo que haces, pues lo demás es relativamente fácil, ¿no? Es parte del proceso, es parte de lo que tienes que vivir,
pero buscar la felicidad o procurar tu felicidad, creo que en gran medida es un tema de enfoques. Es un tema de en qué opto por enfocarme, en qué opto por destacar o incluso pues qué me motiva, pues sí, ¿no? ¿Qué me motiva a hacer lo que hago? Okay. Entonces dirías que invitas a las personas a que reflexionen cuáles son sus motivaciones. Exactamente, lo que sea que estemos haciendo, ¿no? En ese ambiente en particular en el que yo estaba, que sí era un ambiente, pues, digamos, pues diferente al día a día, ¿no? Había un sentido de urgencia impresionante, veías gente moviéndose, corriendo, haciendo cosas, o sea, y trabajar en ese estado todo el tiempo, pues es uno de los motivos, por ejemplo, del síndrome del burnout, ¿no? Sí puedes estar tú trabajando rápido, quizás para sacar algo, pero en algún momento se concluye la misión y pues ya eso descansas, te relajas, pero ahí era una constante carrera, ¿no? O sea, terminabas una cosa y ya empezabas otra y la que sigue y no había este descanso, ¿no? Entonces, el enfoque, sí, definitivamente creo que era la principal herramienta para procurar tu bienestar, ¿no? Porque entonces ya no es lo que estoy haciendo ahorita en este minuto, sino es lo que vine a hacer aquí, lo que me trajo aquí, ¿no? Será algo bastante interesante. Creo, para agregar ahí, que una situación como esa, tan sui generis como esa, de cierta manera magnificaba lo que sea que ya trajeras, ¿no? Si tú ya eras una persona quizás reactiva, bueno, pues allá andabas al 50,000 por hora, ¿no? O bien aquellas personas que quizás tenían un rol que no era tanto hacia afuera, más administrativo, más metódico, pues bueno, allá eran ultra metódicos, ¿no? O sea, cada quien pasaba por este proceso y era como una especie de lo que sea que haces, allá se magnificaba, ¿no? Porque las implicaciones también estaban magnificadas, ¿no? Entonces fue algo muy interesante, laboralmente y socialmente de observarlo, ¿no? Y Marta, ¿cuál era tu principal motivación en este caso? Fíjate que en aquel entonces mi principal motivación era que yo tenía interés en hacer puntos, por decirlo de alguna manera, de contar con una experiencia que me avalara para yo poder tomar la posición, digamos, que seguía después de mi puesto, ¿no? Yo tenía ese interés de poder tener la experiencia necesaria que me calificara en un momento dado para lograr el siguiente puesto. Entonces eso era lo que a mí me movía, de decir, esta experiencia voy a obtener o aprender lo más que yo pueda. No desperdicié ninguna oportunidad. Si había algo que yo ignoraba, pues lo investigaba. Si había alguien que me decían, ¿sabes qué? Hoy tienes que colaborar con esta persona, pues también me daba la tarea de conocerlos, de aprender. ¿Y tú qué haces? ¿Y de dónde vienes? ¿No? Digo, sin ánimo de ser una interrogatoria, pero genuinamente quería aprender, ¿no? Es como yo decía, esta es es una oportunidad única en la vida, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que aquí quizás con las cuales no comulgaba, pero también había otras cosas que eran oportunidad de aprender y de asimilarlos, ¿no? Para mi propio desarrollo. Entonces, ese fue mi enfoque en general. Ok, a mí hizo que me acordara de una experiencia que tuve en un pasado, ahorita que comentaste eso de que en esta situación cualquier característica personal como que es al doble, ¿no? Yo soy una persona como muy sonriente, siempre estoy sonriendo. Entonces, en una ocasión, estás bien. En una ocasión me tocó hacer prácticas en un reclusorio que era para niños menores de edad, ¿no? Entonces, el ambiente ahí dentro pues es algo que yo nunca había vivido, es muy diferente. Entonces yo quería como poder contagiar esa felicidad
Y si de por sí ya era una persona sonriente, ahí dentro yo creo que no paraba así de sonreír en todo el día, que no te miento, cuando salía de ahí me dolía la cara, me dolía de tener ese gesto pues todo el tiempo que estaba ahí dentro, ¿no? Entonces sí, es verdad, así es. Fíjate que ahora yo te escucho mencionarlo y ahora me acabas de recordar otra cosa. Y fíjate que eso que dices, a mí en cierta forma también me pasó. Yo pensaba, bueno, yo en realidad, tenían pues la conciencia, ¿no? Bueno, me voy a ir a este lugar, pero digamos no tenía la responsabilidad de llevar una casa o tener hijos o las responsabilidades que yo sabía que muchos de mis compañeros tenían. No tenía un perro, no tenía un gato, ¿no? O sea, entonces realmente ahora sí que la decisión fue enteramente mía y fui, pero no tenía, digamos, estas otras implicaciones, ¿no? O preocupaciones. Entonces, pero sí sabía yo que no debe ser fácil, por ejemplo, para el papá que quizás su esposa acaba de dar a luz y se tuvo que ir a cumplir una misión, ¿no? Y tuvo que dejar a su bebé recién nacido con su esposa, o a lo mejor a la mamá, porque también había mamás, ¿no? Que dejaron sus casas, dejaron sus hijos y que tiene sus hijos adolescentes en la edad de ebullición y con la preocupación, mis hijos estarán bien, necesitarán de mí y pues desde donde estaban, pues, al teléfono con ellos, ¿no? Pero no es la misma, ¿no? No estar ahí presente, entonces, yo sabía que había muchas personas haciendo grandes sacrificios por estar ahí. Entonces, si normalmente yo procuraba, no sé, ¿no? Como en el trabajo, oye, ¿cómo está tu hijo? ¿Cómo está? Pues acá más, ¿no? Oye, platícame, tienes una foto, muéstramelo, ¿no? O sea, también, digamos, iba por un motivo profesional, pero sentí una exacerbación en mi interés por conocer a las personas, porque yo dije, quizás nunca más los voy a volver a ver, ¿no? Me acuerdo que una vez tuve una charla con unos chicos que eran de, bueno, ya ven que de chiste a veces dice uno, ay, pues me voy a ir a Timbuktu. Bueno, pues ese día conocí a una persona de Timbuktu. No, y oye, pero ¿y qué comen allá? Es que tú no sabes los chistes que hacemos de Timbuktu. O sea, ¿y cómo eres? ¿Y qué hacen? O sea, entonces, esto pues no lo vives todos los días y aparte algunas personas, la gran mayoría tenía esa apertura porque también sabían, ¿no? Nunca más te voy a volver a ver. Es más, quizás nada más estamos coincidiendo en esta comida porque había diferentes campamentos y a lo mejor te voy a ver nomás este día y ya nunca más te voy a volver a ver, ¿no? Entonces, cada experiencia era muy significativa, ¿no? Y cada experiencia tenía el potencial quizás de dejarte algún mensaje, alguna idea nueva y eso creo que fue una de las cosas que me marcó, ¿no? Fue una especie de hiperrealidad donde no quieres que se te olvide nada porque todo es tan significativo y estuve allá, originalmente iba por 30 días, pero estando allá me extendieron la misión y me quedé 45 días, ¿no? Entonces, casi que yo los iba marcando, pero no para que pasaran, al contrario, no quería que se me olvidaran, ¿no? Las experiencias que estaba viviendo y interesante. Entonces, de nuevo, yo opté por extraer todo el conocimiento que para mí pudiera ser útil para mi trabajo, ¿no? Para mi carrera. Y eso me quitó el enfoque de lo quizás no tan bonito, ¿no? Me quitó el enfoque, porque sí me tocó, por ejemplo, en una ocasión también me tocaron, me tocó un bombardeo, ¿no? Me tocó correr por mi vida, ¿no? Pecho tierra, ¿no? Y me tocó también ese tipo de actividades, ¿no? Y tú estás en medio de esa circunstancia y escuchas y sabes que puede caerte algo encima y volar todo y hasta ahí llegaste, ¿no? Entonces es muy intensa la forma de vivir ahí porque estás consciente de que aún con toda la protección y seguridad que puedas tener en esa área,
en particular, te cae algo del cielo y hasta ahí llegaste, ¿no? Entonces era muy intenso, ¿no? Todas las experiencias que se vivían. Creo que mucha reflexión, ¿no? Mucha ¿Mande? reflexión. Digo, creo que es un momento de mucha reflexión sobre tu vida en general. No sé si decirle reflexión, pero sí era una situación como de hyper awareness, o sea, es como que no me quiero perder de nada, ¿no? O sea, pasa una mosca, a ver, quiero ver de dónde viene, por qué viene, qué es eso, ¿no? Era más bien una conciencia de lo que está, bueno, al menos en mi caso, yo decía, es que esto es como una película para mí, no, o sea, todo era nuevo, las formas, los rituales. En una ocasión me tocó tener una comida que era una comida de trabajo, y pasó algo bien interesante, ¿no? Yo convivía con personal que era nacional, ¿no? Gente que era de Bagdad, ¿no? Pues, y oficiales y gente de otros países, pero en esa comida pasó algo bien interesante. Era una comida que queríamos que fuera auténtica, o sea, mandaron traer comida regional. Venían unas personas de Estados Unidos, unos oficiales de alto nivel y no sé qué. Bueno, el punto es, comenzaron como aquí cuando mandamos a traer los tacos o algo, pues empezaron a llegar los kebabs y todo, ¿no? El arroz y todo eso. Y empezaron a distribuirlo y pasó algo bien chistoso. Cuando ya toda la gente tuvo su comida, yo me senté con unos compañeros que eran locales y de repente vi que no había cubiertos. Y yo, ay, oigan, espérense, ¿con qué vamos a? Déjenme, voy. No, mijo, no te preocupes, tranquila. Las tortillas. Sacamos las tortillas. Bueno, ya sacaron el pan de pita, ¿no? Entonces abrieron la caja del pan de pita y yo, pero espera, no pasa nada, mijo. Dice, pero es que yo vi que allá están todos los tenedores. Sí, me dijeron, nosotros pusimos los tenedores para ellos, pero nosotros no comemos con tenedores. Entonces, se come con la mano, ¿no? Usas el pan de pita y agarras la comida y entre todos están agarrando la comida. Entonces, yo cuando vi eso, entendí que en realidad ellos me estaban diciendo, tú eres una de nosotros y tú comes como nosotros, ¿no? Entonces, hay muchas sutilezas en lo que vives, que a lo mejor si pones, o sea, si no pone atención, pues alcanzas a captar el significado, ¿no? Entonces para mí fue algo muy, muy conmovedor eso, porque no me había dado cuenta que en el día a día y en el estar colaborando y estar trabajando, ellos me tuvieron confianza, ¿no? Y el que me dejaran comer de su plato con las manos, pues era una señal de esa cercanía y de esa hospitalidad de ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un destello así muy, muy, muy bonito que me tocó en alguna ocasión. Entonces, a eso me refiero con estar consciente, de siempre estar abierto a entender, interpretar, mejor dicho, parte de lo que se estaba viviendo, ¿no? Porque algunas cosas bien pudieron pasar desapercibidas, una sutileza como levantar una mano o saludar a alguien, una forma de saludo, puede ser que estás haciendo toda un discurso sin tú darte cuenta, ¿no? Como en ese caso, fue déjalos a ellos, tú comes con nosotros, ¿no? Es como que, wow. Te escucho compartir toda esta experiencia como con mucha emoción. Me gustaría preguntarte, en ese momento, ¿tú te considerabas feliz? Pues fíjate que sí considero que tuve momentos donde experimenté mucha felicidad durante la estancia que tuve en Bagdad, aún a pesar, como te decía, de las circunstancias, porque no es que todo el tiempo fuera una fiesta, al contrario, era una actividad que requería muchísima responsabilidad, muchísima conciencia de lo que estabas haciendo, muchísima concentración. Hubo momentos complejos. Se me tocó, por ejemplo, ver en una ocasión que hubo un conato de altercado entre unos compañeros, y a partir de ahí nos mandaron a todos a tener una sesión con un especialista en estrés postraumático, precisamente para darnos técnicas y darnos estrategias de cómo podíamos estar mejor
cómo podíamos, digo, yo no fui partícipe de esa situación, pero estaba ahí, ¿no? Y dijeron, bueno, pues para que todos, ¿no? Porque todos presenciamos ese momento de ese altercado y fue algo impresionante, ¿no? Entonces, pues nos mandaron a todos con el psicólogo, pero más para que nos diera herramientas y técnicas, ¿no? Entonces, sí, pero entonces la felicidad, como decía al principio, considero que es más que una cuestión externa, no una cuestión que dependa de los estímulos externos. Considero que más bien es un trabajo que uno tiene que hacer de manera proactiva, ¿no? Y pues sí, fue un destellos de felicidad, pero también de mucho trabajo, ¿no? De buscar enfocarte en lo que es productivo para la mente de uno. Ok, Marta, yo te iba a preguntar si la empresa como tal promovía de alguna forma la felicidad. Quizás esto que me comentas que los enviaron para atención con un psicólogo, pues quizá va un poquito de la mano, ¿no? ¿Crees que hacían algunas otras actividades para promover pues la felicidad de los trabajadores? Fíjate que creo que el término de la felicidad es un término que apenas estamos viendo que forme parte del léxico de las empresas, ¿no? Entonces, si tú me lo preguntas así concretamente, pues te diría que no, porque no había actividades con ese enfoque así como tal, pero por ejemplo, sí había espacios y actividades de esparcimiento, había un gimnasio que estaba abierto a las 24 horas del día, habría unas instalaciones donde había una alberca y se hacían actividades, había noches de karaoke, entonces pues ahí quien se animaba a ir a cantar, pues cantaba, ¿no? Para el deleite o para el sufrimiento de los participantes. Entonces, no como tal, te digo, no le llamaban felicidad o actividades como caso, pero sí había actividades que tenían un fin recreativo, que tenían un fin de darle espacios a que las personas pudieran convivir en un ambiente fuera del que era el laboral, ¿no? Entonces, y creo que ese es ahorita hacia donde vamos, ¿no? Y específicamente con el tema ahorita, por ejemplo, de la creación de la norma 035, ¿no? Que persigue todavía este bienestar a partir de identificar riesgos psicosociales, o sea, pues tampoco se le llama felicidad, ¿no? Pero al menos, digamos, lo que pudiéramos reconocerle a iniciativas como esas es que están comenzando a traer el tema a la mesa, ¿no? Y que están aparte también creándose políticas alrededor de este tema desde la administración pública, que es algo favorable porque entonces ya no es opcional, sino que ya las empresas tienen que comenzar a transitar también y quizás también hacer políticas internas en ese sentido. Pero creo que todavía hace falta más espacios como el que tienen ustedes, donde normalicemos el tema de la felicidad dentro del ambiente laboral, ¿no? Hay esfuerzos, pero creo que todavía se pueden hacer más. Excelente. Sí, para allá iba mi siguiente pregunta. Nosotros, pues como parte de este proyecto Happiness Lab, creemos fielmente que la felicidad es muy importante se promueva dentro de las empresas, ¿no? ¿Tú consideras que es importante y por qué? Fíjate que sí, considero que es muy importante y incluso hay algunos datos que te puedo compartir que de nuevo, todavía también los estudios pues, que se realizan van más enfocados al tema de la productividad y se toca el tema de la felicidad o del bienestar, ¿no? En algunos todavía no llegamos a llamarle felicidad, pero bueno, se le denomina bienestar y entonces hay estrategias y actividades que están enfocadas a buscar el bienestar de la persona, ¿no? Que ya como sea es un gran avance. Entonces, por ejemplo, a lo que me refiero concretamente es a un estudio que leí sobre Gallup, que es una empresa que hace encuestas. Entonces, Gallup
hay una encuesta que hace para conocer el estado del trabajo, ¿no? En los Estados Unidos, y en su encuesta del 2019, el reporte arroja que se aborda el tema, de nuevo, no desde la felicidad, pero ellos hacen un estudio acerca del involucramiento de los empleados en las organizaciones. Entonces, Gallup, a partir de esta encuesta, nos dice que en los Estados Unidos el 55% de los empleados, ¿no?, de esta base muy amplia que ellos entrevistaron, se dijeron no comprometidos con la empresa. Y ahorita les voy a explicar qué es lo que eso significa. Yo había visto el estudio del 2017 y justo pues para poder también abonarle a lo que ustedes ven, fui y consulté qué había nuevo, y resulta que en el 2017 el 51% se decía no comprometido. O sea, el número de empleados no comprometidos está yendo en aumento. ¿Y qué significa esto? Los empleados no comprometidos son menos productivos, tienen mayor incidencia o mayor, son más proclives a tener accidentes de trabajo, a tener mayor ausentismo, ¿no? Entonces, ese espacio de esos 55% de empleados que no están comprometidos con la empresa, en realidad es un síntoma de muchas otras cosas, ¿no? Por otro lado, Gallup también habla de otro porcentaje de empleados que se dicen comprometidos con la empresa, que hubo también un aumento en ese segmento. El estudio dice que el 33% de los empleados se dijeron comprometidos, y entonces vamos a ver qué es lo que pasa con estos empleados. Bueno, pues esos empleados son 20% más productivos que los empleados que no están comprometidos, ¿no? Son empleados que proponen nuevas ideas, son empleados que le dan a la empresa también alternativas acerca de cómo resolver problemas sin que se los pidan. O sea, ellos mismos detectan una situación y precisamente porque se sienten comprometidos con la empresa, pues son los que van y dicen, oye, mira, está pasando esto, vi que esto no está funcionando, o pueden ayudar a prevenir accidentes, ¿no? Y yo creo que cuando decimos un empleado comprometido y cuando vemos las acciones que toman esos empleados comprometidos, pues obviamente no son empleados que están enojados, ¿no? Como les digo, todavía el tema de la felicidad a lo mejor no lo vemos en ese tipo de reportes, pero vemos lo que hacen los empleados no comprometidos. Y hay otro segmento todavía un poquito más alarmante, que es el de los empleados no comprometidos, que es el 13%. ¿Y qué hacen esos empleados que son activamente, es 55% de empleados no comprometidos, están buscando otro trabajo, tienen mayor rotación, accidentes de trabajo, menos productividad, pero hay un segmento del 13% que se dicen activamente no comprometidos. Esos son los empleados que ahuyentan al talento, ahuyentan a los clientes y deliberadamente causan problemas en las empresas, ¿no? Entonces, creo que entender lo que implica el tener a empleados en estas diferentes categorías, pues nos puede dar una idea de la importancia, pues sí, ciertamente, pues de un estado tan importante como es la felicidad, ¿no? Que ahí podríamos decir que pudiéramos agruparlos en ese 35%, 33% de los empleados que tienen una buena voluntad en cierta forma hacia la empresa y hacia sus compañeros, ¿no? Entonces, hay otros estudios que vi por ahí en unas revistas que hablaban también, ahí sí concretamente, de los empleados que se consideraban felices, y había otras métricas ahí pues muy diferentes porque son otros factores los que consideran, pero vi números de que a lo mejor el 20% de los empleados se consideran felices, en otros decían que el 15%, a lo que voy sigue siendo la minoría, ¿no? Entonces, eso es la señal de que hay trabajo por hacer, ¿verdad? En este estudio, volviendo a Gallup, ellos decían 20% es el rango en que son más productivos, o sea, ese 35% de los empleados son 20% más productivos que los empleados promedio.
¿no? Entonces, simplemente si una empresa a lo mejor no le quiere llamar felicidad, porque todavía no lo tienen en su vocabulario, pues le pueden llamar aspectos que hacen que un empleado pues haga mejor su trabajo y también busque ayudar, colaborar con los demás, ¿no? Entonces, si lo abordamos, si queremos, incluso desde ese paso antes, creo que ya estamos más adelante, pero por supuesto, creo que el tema de la felicidad tiene mucho que ver. Incluso en aplicaciones como en el Great Place to Work, tengo entendido que ya consideran algunos aspectos que tienen que ver con cómo se siente el empleado dentro de la empresa para entonces denominar a un lugar como un Great Place to Work, ¿no? Entonces, ¿de qué es relevante? Pues es relevante, definitivamente. Sí, así es. Fíjate, nosotros estamos en la creencia que la felicidad es algo que se puede transmitir. Entonces, nosotros cada cierto tiempo aplicamos encuestas. Intentamos medir la felicidad de nuestros colaboradores. Entonces, la última cifra sí que recuerdo, estábamos midiendo quiénes eran más felices, si las personas que tienen de 0 a 3 meses o los que tienen de 5 a 10 años, etcétera, ¿no? Analizando estas cifras nos dimos cuenta que las personas más felices eran las que tenían más tiempo en la empresa. Entonces, ¿qué nos puede decir eso? Que sí, la felicidad es algo que se está contagiando, ¿no? Y mientras más tiempo tengas aquí, más feliz puedes ser. Claro, qué interesante y me encanta que sean tan proactivos en no solamente ver la manera de contagiarla, sino de medirlo y tener pues un parámetro, ¿no? Lo que sí es importante reconocer es que en una organización, fíjense, esto lo aprendí de una de mis maestras, de hecho, desde el aspecto de la lingüística. Si en un lugar hay un tema del que no se habla, del que no verbal, o sea, un tema que no verbalizamos, incluso un tema para el que no tenemos una palabra, pues ese tema no existe, ¿no? Ese tema no cuenta. A ese tema no le vamos a dedicar tiempo, dinero, esfuerzo, presupuesto o nada, ¿no? Entonces, creo que sí es importante, sí, la felicidad, aunque la podemos definir de diferentes maneras, pero bueno, es un punto de partida para nosotros buscar traer no solamente bienestar a los empleados, pero estas ganas de hacer, el entusiasmo, ¿no? Si para nosotros realmente es importante que se le llame como lo que es, ¿no? Y que las personas puedan hablar y decir, esta actividad está encaminada a la felicidad del empleado. ¿Por qué? Porque si ya forma parte de nuestro léxico, ya existe, ya tiene vida, ¿no? Ya podemos referirnos a ella y ya está sentada junto con todos los otros, ¿no? Entonces, ese esfuerzo también creo que es importante, llamar a las cosas como son. Si hay un programa enfocado a la felicidad, pues me encanta que ustedes tengan un Happiness Lab, significa que están trabajando, ¿verdad? Y está bien hablar de decir, oye, a lo mejor vamos a hacer un experimento, ¿qué tal si este día todas las personas amanecen con un chocolatito en su lugar de trabajo? ¿Qué efecto pudiera tener eso, no? O sea, es darse el permiso para quizás no abordarlo desde una política rígida, que bueno, para unos, como la política puede ser sinónimo de rigidez, pues un laboratorio de felicidad, pues es eso, ¿no? Hoy tratar una cosa, mañana quizás tratar otra, pero ya está abierta la puerta para hacer actividades alrededor del tema, ¿no? Entonces, pues me parece fabuloso y por eso es que también tenía muchísimo gusto de poder conversar con ustedes y conocer más acerca de lo que están haciendo. Ya casi para terminar, ¿crees que el hacer algo por nuestra felicidad personal de cierta manera afecta el ambiente, o sea, afecta nuestro entorno? Claro, sí. Creo que lo que uno haga para sí mismo, eso y de alguna manera permea hacia nuestro entorno, ¿no? Entonces, es importante
quizás por eso también pensar en la felicidad. Sí me gusta mucho el concepto que ustedes hablan de contagiar, porque eso significa que ustedes están teniendo la iniciativa, ¿no? Ustedes quizás, me refiero a la empresa, ¿no? Que la empresa tiene actividades que son iniciativas de la empresa y que si no lo fueran, probablemente no existirían, ¿no? Porque sería muy difícil que un empleado por sí mismo, por ejemplo, llegara un día con globos y matracas y oigan, miren, qué padre, y aplaudiendo todo, oye, pues, ¿y quién te dijo que podías hacerlo, no? o no es el momento adecuado, no es la situación. Entonces, creo que es excelente que la empresa tenga esas avenidas para dar cabida a esas actividades, pero también considero que la felicidad es algo que también podemos trabajar de forma personal, sin duda, ¿no? Sin duda, porque entonces tú te vuelves un agente de la felicidad, en el sentido de agente, como entendiéndolo como aquel catalizador, ¿no? Que puede llegar y acelerar un proceso. Entonces, si tú eres consciente de que puedes ser un agente de la felicidad, pues puedes, a lo mejor tú también, si ya no contagiar, al menos no cortarle la felicidad a los demás, ¿no? Sí, que eso es algo que también se contagia, ¿no? Claro, por supuesto, sí, entonces, sí considero, incluso, yo tengo una frase que les quería compartir precisamente, que de alguna manera engloba esta postura o esta idea que yo pienso que sí, la felicidad también es una elección y en palabras, de hecho, de un gran ensayista americano, les quiero compartir esta frase, y es que la felicidad, de hecho, es un hábito, ¿no? Esta es una frase que traje de Hubbard, y considero que es un hábito porque es algo que tenemos que elegir hacer todos los días, ¿no? No es nada más la felicidad un tema para guardarla como un activo intelectual, ¿no? De que, sí, pues yo sé que la felicidad es importante. Bueno, está muy bien saberlo, pero está mejor vivirlo, ¿no? Actuar de acuerdo a, ¿no? Entonces sí creo que la felicidad es un hábito, entendiéndolo como algo que tenemos que hacer todos los días, incluso a veces cuando nos cuesta trabajo y no queremos, quizás no estamos como decimos en el mood, en el de humor, pero ¿qué pasa? Es simplemente una manera de contrarrestar, es una actitud ante la vida, una actitud ante las circunstancias que nos puede ayudar a hacer las cosas pues más llevaderas, ¿no? Si buscas o si eliges estar en el lado de la felicidad, más que en el lado del pesimismo o de la tristeza, ¿no? Pues reconoce que es bueno en tu vida, que seguramente hay muchas cosas. Si ya nos estás viendo o escuchando, tienes muchos privilegios que muchas otras personas no tienen, ¿no? Entonces, ya de entrada ahí hay muchos motivos para estar felices. Okay. Y por último, Marta, sabemos que eres la creadora de un proyecto que se llama OnLibrary Studio. ¿Nos podrías mencionar un poquito de qué trata y algunas recomendaciones sobre él? Claro que sí. Este proyecto es un proyecto que yo inicié con la finalidad de incentivar la lectura e incentivar el intercambio de ideas, y porque es un proyecto que a mí, bueno, esas actividades son actividades que a mí me llenan de felicidad, ¿no? O sea, siempre que yo puedo tener un intercambio, conocer, aprender algo de otras personas, pues es algo que de entrada me regocija mucho hacerlo, y dije, bueno, probablemente hay otras personas que también les guste aprender y compartir el conocimiento, y nació con esa finalidad, pero debo decir que esa actividad también la hice un poco para poder tener estos destellos, ¿no? Estas actividades que yo sé que voy a hacer algo relacionado con OnLibrary, ya soy feliz. No más de pensar que ya voy a empezar algo, ya me pone feliz, no tengo ni siquiera que empezar a hacerlo, ya es un motivo de felicidad, ¿no? Y creo fervientemente que
cada uno de nosotros tiene la oportunidad también de forjar su felicidad realizando más de lo que nos hace felices a cada uno de nosotros, ¿no? No es que a lo mejor tengamos la oportunidad de hacer eso 24/7, ¿no? Pero sí ten tu momento en la semana, en el día, en el mes, donde le puedas dedicar a los intereses que a ti te gustan, que a ti te hacen feliz, pues el tiempo. Si empieza, yo por ejemplo me doy cuenta cuando empiezo a estar estresada o algo, digo, ok, voy a activar mi chip de la felicidad, si le quieren decir así, haciendo alguna de las actividades que a mí me gusta realizar, ¿no? Y si yo puedo combinar esas actividades también dentro de mi trabajo, pues es la fórmula ganadora, ¿no? O sea, cómo darle el enfoque o cómo incorporar actividades de las que ya naturalmente disfruto con el trabajo, entreverarlos de alguna manera, ¿no? He encontrado que son grandes potenciadores de la felicidad, ¿no? Y pues esa es una recomendación que yo hago para quien busque ser más feliz, pues haz más de lo que te gusta hacer, ¿no? O sea, no lo reserves para cuando tengas vacaciones, para cuando puedas, cuando tengas tiempo. No vas a tener tiempo y a lo mejor falta mucho para las vacaciones, pero sí puedes dedicarle a lo mejor una hora a hacer tu hobby, a visitar, no sé, ver si te interesan las obras o ver algo, no sé. Cada quien tiene, eso sí es algo que lo determinamos de forma personal, ¿no? Lo que nos gusta, lo que nos hace felices, tenemos que tener un momento de introspección para identificarlo y entonces poder usar esa carta, ¿no? Cada vez que la necesitamos para poder ayudarnos a salir adelante a cada quien. Sí, creo que tiene mucho que ver con un tema que yo creo que más adelante vamos a traer en un capítulo, que es la automotivación, ¿no? El cómo automotivarte como parte de la inteligencia emocional. Okay. Ay, qué interesante. Y perdón porque no terminé de contestar tu pregunta con respecto a una recomendación. Los libros, con lo que quería ahí rematar es que en los libros nosotros podemos encontrar información que aquí alguien ya vivió, que a lo mejor le tomó años recolectar experiencias y sintetizarlas en un libro, ¿no? Entonces, creo que los libros son una fuente no nada más de conocimiento, pero también de felicidad, porque si tú tienes un tema que te gusta, que te apasiona, a lo mejor tú no tienes la oportunidad de realizar ese hobby, a lo mejor a ti te gusta bucear, pues bueno, ahorita no se puede ir a bucear, o te gusta la nieve, no se puede ir a la nieve, pero quizás puedes leer alguna historia o algo, ¿no? Desde el punto de vista desde la ciencia o desde la literatura o desde el enfoque que tú quieras, pero es como, por ejemplo, la gente que colecciona. Yo sé que hay personas que coleccionan algo y ese algo les encanta verlo en cualquier material, en cualquier tamaño, en forma de caricatura, en forma de ¿cómo se llama?, de artesanía. O sea, el punto es, les gusta un tema, ¿no? Entonces, bueno, los libros creo que son, especialmente ahorita que quizás tenemos pues restringida nuestra movilidad, pues los libros pueden ser nuestro acceso a esos temas de los que disfrutamos y que nos causan felicidad, ¿no? Entonces, pues los invito a que lean algún libro acerca de los temas que les interesan, y si quieren compartirlo con los demás, pues también los invito a que vengan y nos presenten el libro acá en On Library Studio. Así que sería un gusto, y pues los invito también, por supuesto, a seguirnos en nuestras plataformas, que nos encuentran como On Library Studio en diferentes canales. Excelente. Pues vamos a buscar un libro entonces. Ok, Marta, bueno, creo que con esto concluimos este episodio del podcast del Happiness Lab. Agradecemos mucho tu apoyo, tu participación. Fue un placer conocerte y poder conversar, escuchar un poquito de tu experiencia desde este punto de la felicidad, y esperemos podernos encontrarnos en un futuro, ¿no? Muchas gracias, y a todos los que nos escuchan también, muchas gracias. Cerramos con una frase que Nachito va a leer.
La frase del cierre es: la felicidad es un hábito, cultívala, de Elbert Hubbard. Sí, de hecho es la que me habías mencionado. Entonces Muchas gracias. Nos leímos la mente. Gracias, Estamos unidos. gracias a ustedes por su invitación. Fue un placer para mí. Igualmente. Igualmente. Adiós. Adiós. Hasta luego.